¿Cómo están? ¿Cómo están? Cuenten, cuenten. ¿Qué hay? ¿Qué hubo hoy? Cuenten, cuenten. ¿Qué hubo hoy? ¿Qué hubo hoy? Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Álvaro. Milrey. Buenas tardes. Buenas tardes. Adela, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por unirse. Feliz viernes a todos. Antesala de fin de semana, ¿verdad? Hoy vamos a tener un tema. Bueno, de hecho no tenemos tema el día de hoy, honestamente. Este live lo estamos haciendo para hacer preguntas y respuestas de todas las inquietudes que tuvieron en toda la semana, chavalos. Buenas tardes, esposa mía, amada, te amo. Gracias por estar pendiente siempre. Buenas tardes, Ivania, buenas tardes, Braden. Buenas tardes, ya dentro de un minuto arrancamos esta sesión muy productiva el día de hoy, muy interesante en relación a lo que es el laboratorio de habilidades para profesionales, jóvenes profesionales que buscan su primer trabajo, ¿ok? Ya en 30 segundos comenzamos. Gracias a todos por unirse, gracias por estar pendiente de este contenido, de esta información que no es meramente un contenido de lujo, sino más bien es un contenido educativo, ¿ok? Más allá de una estética como tal, lo que buscamos acá es informar a los jóvenes. Ese es el objetivo principal, informarlos para que tengan esa oportunidad que muchos de nosotros no tuvimos en el proceso de transición de secundaria a la universidad y la universidad a un trabajo, ¿verdad? Entonces ese es el detalle, ese es lo más importante, ¿ok? Emma, buenas tardes. Carelia, buenas tardes. Vamos a iniciar entonces. Bienvenidos a mi laboratorio de Professional Skills para jóvenes que buscan su primer trabajo, su primer emprendimiento. Soy el Coach JP. Gracias por unirse nuevamente. Hoy es viernes 7 de febrero del año 2025. Vamos a arrancar con un tema libre el día de hoy, como pudieron ver en la notificación del live del día de hoy. Prácticamente vamos a abrir espacio a todos aquellos jóvenes que durante la semana no tuvieron chance de hacer preguntas, no tuvieron chance de intervenir en relación a cuáles son las preguntas o cuáles son esas cosas que a ellos les impiden o les limitan aplicar a un trabajo. ¿Cuáles son aquellas herramientas que se necesitan para fortalecer una aplicación laboral también, verdad? Sobre todo cuando sos un joven que está en la secundaria, que va a transicionar a la universidad o bien que está dentro de la universidad y que está en el proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, pero tiene la intención de aplicar a una empresa como tal ya en este año 2025, es decir, quiere aprovechar el tiempo y quiere trabajar, pero a la misma vez quiere estudiar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata esta cuenta, este perfil de Skill Lab. Bienvenidos a todos, buenas tardes, Alexander, Ervin, Carelia. No solamente vamos a estar hablando de un mercado laboral en sí, sino mercados laborales y oportunidades en todo el país, ¿verdad? Ya sea de capital nacional o de capital multinacional también. Una de las preguntas que muchos jóvenes se hacen en este año 2025, que es el año en el cual ellos se han proyectado a trabajar de una manera ya puntual, de una manera ya estratégica, y ya dijeron, es hora de salir de la cueva, dijeron muchos, ¿verdad? El día de hoy, Jainer, buenas tardes. Carelia, buenas tardes. Eric, buenas tardes. Angelo, gracias por unirse. Ese joven que este año 2025 dijo, hey, ya es hora de salir de la cueva, ya quiero independizarme, quiero emanciparme, ya quiero hacer mis cosas, quiero ganar mis billetitos, mis buenos pesos, ¿verdad? Entonces, ese es lo importante de esta sesión, que puedan tener esas herramientas, esas recomendaciones que les van a ayudar en su proceso de estratégico, en su proceso de preparación y sobre todo en el proceso ya cuando estén en la entrevista misma, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas que ustedes jóvenes se pueden hacer es, por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar oportunidades de trabajo para recién graduados o estudiantes? Comencemos hablando de eso. Muchos de ustedes pueden estar preocupados que en la mayoría de los lugares donde se está requiriendo fuerza laboral o capital humano, siempre hay una premisa, siempre hay un requisito que dice que debe tener experiencia, sí o sí. Y esa puede ser una de las preocupaciones que puedes tener vos, joven,
que decís, pero yo no me siento como que pueda competir con alguien que tiene experiencia ya en el mercado laboral. Entonces, la pregunta es válida, ¿no? Mercedes, buenas tardes. Yajaira, buenas tardes. Tutoriales, buenas tardes. Gracias por conectarse. Si no le han dado seguir a la cuenta, síganla, compartan el contenido a jóvenes que buscan un trabajo en este año 2025 por primera vez. Es decir, todos aquellos que están haciendo la transición de secundaria a la universidad, ¿verdad? Y está dentro de la universidad e incluso graduados, recién graduados de la universidad y quieren tener información al respecto, ¿ok? La pregunta, como decía, es válida porque ¿dónde puedo encontrar yo un trabajo que se adapte a mi situación, a mi perfil? Es decir, yo tengo cero experiencia. Eso es una pregunta muy válida, ¿no? Es decir, ¿qué puedo encontrar o dónde puedo encontrar una oportunidad en la cual estén contratando a gente recién graduada o a chavalos recién graduados? Esa es una pregunta que usted se puede estar haciendo, ¿ok? Otra de las preguntas que usted se puede estar haciendo es, ¿cómo hago un currículum si no tengo experiencia laboral? Es decir, puede ser una pregunta que te esté aquejando, que te esté limitando, que te esté haciendo que te quedes atrás en el proceso y no vayas para adelante. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer o redactar o crear una hoja de vida, un currículum, si yo no tengo experiencia? Esa puede ser una de tus preocupaciones también, ¿verdad? Válida la pregunta, de hecho. La tercera pregunta que tenemos acá en la lista ¿es necesario incluir una carta de presentación en mi aplicación? ¿Es necesario hacer eso, chavalo, chavala, que me estás sintonizando, que te estás conectando en este momento a la cuenta de Skill Lab? ¿Es necesario adjuntar una carta de presentación en una aplicación laboral? Eso lo vamos a estar hablando también, ¿ok? Esa es la tercera pregunta que te puedes estar haciendo ahorita y puedes decir, no me siento bien y no sé si en realidad debo hacer esto o debo hacer aquello, ¿verdad? La cuarta pregunta, ¿cómo destaco mis habilidades sin experiencia profesional? ¿Cómo puedo yo competir con personas que ya tienen experiencia, ¿verdad? Siendo yo un recién graduado de secundaria, recién ingresado a la universidad o, ¿verdad?, que estoy en proceso en mi universidad, todavía no me he graduado. ¿Cómo puedo hacer yo para competir con los tigres rayados del mercado, ¿verdad? Con esas personas que ya tienen experiencia. Chris, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, mi amigo. Si deseas unirte a esta sesión, estás más que bienvenido, ¿ok? En cualquier momento solo me decís y te metemos a la sesión rápido. Entonces, es necesario incluir una carta de presentación y cómo yo destaco mis habilidades al momento de la entrevista. ¿Cómo puedo hacer eso yo? Si soy un novato, si soy un rookie, todavía no tengo experiencia, ¿verdad? Es importante que tomen eso muy en cuenta o que tomen nota para que vayan trabajando en ello. Sí, Chris, claro, buenas tardes. El mero tigre rayado, dice Chris, que va, todavía hace falta. Hay mucho camino por recorrer, Chris, pero sí, se hace lo mejor que se puede, ¿verdad? Y vos sabés. Entonces, esas son 4 de las preguntas y vamos a seguir viendo todas las preguntas que usted se puede estar haciendo en este 2025 y que le impide dar ese primer paso, ¿verdad?, para aplicar a ese lugar, porque siente que no tiene experiencia, porque siente que no hay profundidad en su hoja de vida, en su currículum, no puede poner experiencia porque no tiene experiencia. Entonces eso me hace sentir mal con respecto a la competencia y entonces, ¿cómo voy a competir con gente como Christian, por ejemplo, que ya tiene mucha experiencia en esto, entre otras incertidumbres que pueda estar pasando? Quiero darle espacio a todos aquellos que están conectados y que se están poniendo atención a este tema, que puedan compartir una pregunta, una inquietud que tengan ahora mismo a través del chat para que la podamos abordar. Dentro de todas estas preguntas y de todas las inquietudes que puedan tener chavalos de 18 años en adelante, ¿verdad? Recién salidos o egresados de la secundaria y estudiantes actuales de la universidad o recién graduados de la universidad, ¿verdad? Dentro de estas preguntas, ¿cuál es, o dentro de sus incertidumbres y miedos, cuál es la que más les limita, les impide que apliquen a un lugar? Cuéntenme en el chat, por favor. Dice Chris acá, gracias por compartir la información, es muy importante hacer un CV bien llamativo aunque no haya mucha experiencia. Es correcto, Chris, de eso vamos a hablar en un momento, ¿ok? Muchos chavalos no se atreven a aplicar a los lugares porque se sienten que como no tienen experiencia, no van a dar la talla o no van a tomar su currículum en cuenta. Se sorprenderían si les cuento que hay muchas empresas que están buscando precisamente eso, gente sin experiencia, ¿ok? Vamos a hablar de eso.
Experiencia pueden hacer un currículum sencillo, pero puede ayudar a tener el chance. Claro que sí, claro que sí. Sí, claro que sí, Chris, así es. Pero bien, compartan en el chat cuál es su mayor temor, miedo, incertidumbre con respecto a tener cero experiencia y competir, en el mercado laboral con gente que ya tiene experiencia, ¿verdad? Genial, genial, Chris, de eso se trata, de eso se trata. Y si podés compartirle la información de esta cuenta de Laboratorio de Habilidades del Coach JP, sería genial, ¿oíste? Para que esté pendiente de los lives y que pueda tener algunos insights, ¿verdad? De cómo, sí, claro, de cómo saber, ¿verdad? Desarrollarse en todo el proceso, desde el proceso de elaboración de una preparación, de investigación, de creación de contenido, de creación de currículum, de prepararme con documentos aleatorios o documentos que complementen una aplicación. Todo eso es parte del proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo eso. Pero compartan sin pena. ¿Cuál es el mayor miedo de usted, chavalo? Por el cual usted no aplica. ¿Es porque no tiene experiencia? ¿Es porque cree que le van a rechazar su aplicación por tener cero experiencia? ¿O es porque le da miedo de una y dice, pero es que yo nunca lo he hecho y me siento con temor, no sé qué me pasa, yo sé que soy capaz de hacerlo, pero estoy con miedo en este inicio de año? Y dije el año pasado, en diciembre, que iba a ir con todo, pero ahorita en ese febrero, enero, pues como que me he echado para atrás, ¿verdad? Compartan si tienen una pregunta, una incertidumbre, algo que quisieran saber en relación a ese proceso, sobre todo si estás en secundaria, si estás recién graduado de secundaria, recién ingresado a la universidad o estás en el proceso, ¿verdad?, de estudios universitarios. Vamos a darle chance que puedan compartir algo acá. Ok. De no tener ningún comentario, vamos a seguir entonces con las posibles preguntas que usted se está haciendo en este 2025. Dijo que en el 2024, en diciembre, usted dijo, en el 2025 voy sobre, dijeron. Voy a aplicar, voy con toda, pero al final ya estamos ya al día 7 de febrero y todavía no ha aplicado, porque tiene miedo, porque no sabe qué hacer, porque no lo han orientado, porque no ha tenido ese acompañamiento que en esta cuenta, en este perfil nosotros estamos dando, ¿ok? Para que usted pueda tener ese aliciente, esas energías, esas herramientas que usted necesita para este proceso de aplicación, ¿ok? Gracias, Chris, por compartirle eso a tu conocido. Entonces, otra de las preguntas que usted se puede estar haciendo en este momento, chavalo, es, ¿debo aplicar solo a trabajos relacionados con mi carrera o puedo buscar otros sectores? Buena pregunta. De hecho, es una pregunta retrospectiva, es una pregunta de reflexión, de análisis. ¿Cree usted que está limitado solamente a lo que estudió? Usted mismo se puede contestar esa pregunta. ¿Cree usted que está limitado o limitada solo a lo que estudió o puede trabajar en otras cosas? ¿Considera usted que el hecho de haber estudiado, por ejemplo, arquitectura, a usted lo limita a aplicar solo a trabajos de arquitectura? ¿O usted también posee otras habilidades, por ejemplo, de analítica, habilidades de comunicación, de redacción que le pueden ayudar en un trabajo X, no necesariamente relacionado con arquitectura? Ese es nada más un ejemplo de tantos que podemos poner. Entonces, ¿debo aplicar solo a trabajos relacionados con mi carrera o puedo buscar otros sectores? La respuesta es, usted puede aplicar a los trabajos que estime necesario, ¿ok? Ahora, ojo con esto, hay que hacer una salvedad acá, una nota, una aclaración. Hay trabajos que son para personas que necesitan tener o requieren estudios superiores, avanzados. Es decir, hay trabajos o posiciones que requieren que la persona tenga maestría, posgrados, 3 idiomas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces usted tiene que ver eso, porque si usted no cumple con esos requisitos, yo le sugiero que mejor no aplique, porque en realidad le van a decir que gracias por aplicar, pero el proceso no va a ser fructífero. Entonces sí es importante hacer la investigación primero para poder darle de una, ¿verdad? Cuando ya tenga la información y poder ir para adelante, como decimos. Otra de las preguntas que usted se puede estar haciendo, joven, en este 2025, en el día 7 del mes de febrero, es ¿cuánto tiempo tarda una empresa en responder después de aplicar? ¿Cuánto tiempo voy a esperar yo después de una aplicación? Vea, joven, tiene que usted tener mucho empuje en usted mismo, en usted misma. Energía positiva. Tiene que ser alguien positivo. Tiene que estar siempre en ese mecanismo de estar siempre buscando lo bueno, mentalmente hablando, ¿verdad?
Hay procesos que pueden tomar una semana, un par de días, y hay procesos que pueden tomar meses. Entonces acá se requiere de positivismo, optimismo, resiliencia, paciencia sobre todo, ¿verdad? Dice Chris, yo diría que es cuestión de saber cuáles son las fortalezas y áreas de oportunidad y valorar la oferta. Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Siempre positivo si te dicen no y seguir tratando hasta pegarla. Eso es así, Chris. Hasta que vos tengas el sí en mano, ¿verdad? Tenés que seguir intentándolo, tenés que seguir tocando la puerta, ¿verdad? Obviamente que como dice acá Chris, tenés que, si crees en un Dios, así como creo yo, como cree Chris, es importante que lo pongas de primero en todo tu proceso, ¿verdad? Eso te va a ayudar de la mejor manera posible y Él te va a hacer o te va a dar la sabiduría que necesitas para este proceso, ¿ok? Listo, perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda una empresa en responder? Eso va a depender de la necesidad que tenga la empresa en cubrir esa vacante que están ofertando en el mercado, ¿ok? Eso va a depender de cuán necesario o cuán urgida está la empresa en contratar o llenar, ¿verdad?, el rol que están ofertando en el momento, ¿verdad? Entonces, también va a depender de la disponibilidad de cada uno de los participantes en el proceso. Va a depender también de cuántas personas estén requeridas para ser entrevistadas, entre otras cosas. Son muchos factores y muchos elementos que son tomados en cuenta en este proceso, ¿ok? Para que usted lo tome muy en cuenta, joven. Eso es en relación a las preguntas que te puedes estar haciendo sobre el proceso de aplicación. Ahora vamos a revisar preguntas sobre la entrevista. Muchos de ustedes tienen pánico escénico. Muchos de ustedes dicen que no les gusta hablar en público, les da miedo, se ponen a temblar, se ponen fríos, se les baja la presión, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, vayan preparándose con eso, ¿verdad? Del pánico escénico, trabajando el public speaking, ¿verdad? Dice Chris, días para hacer nota de mi interés y me ha funcionado. Claro que sí, perfectamente. Yo acá les puedo decir que en este particular tienen que ir trabajando en la comunicación asertiva, tienen que ir trabajando en su escucha activa, ¿verdad? Porque en el momento de la entrevista usted tiene que tener el oído bien fino. Tiene que estar preparado para escuchar y entender todo lo que le están diciendo para responder de la mejor manera posible, ¿verdad? Es importante. Entonces, aquellas preguntas que te puedas estar haciendo ahorita, chavalo, que decís vos, Alak, pero ¿qué preguntas hacen? Que no sé, es la primera vez que yo voy a hacerlo y tengo miedito porque no sé si me va a ir bien, no sé si con solo verme me van a decir que no, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de preguntas me harán en entrevista? Ok, vamos a hacer una simulación, ¿verdad? Si yo estoy buscando a un gerente de ventas, por ejemplo, ¿qué preguntas creen ustedes que me van a hacer a mí? A ver, les doy el chance para que puedan compartir en el chat. Si una empresa está buscando un gerente de ventas, ¿qué preguntas creen ustedes que me puedan hacer a mí si yo estoy aplicando para esa posición de gerente de ventas, ¿verdad? Número uno, considero que primero van a ver en mi currículum, en mi hoja de vida, si yo en realidad tengo experiencia en ventas. Muchas de las empresas que buscan un perfil específico van a ir directo a la hoja de vida, van a ir directo a tu LinkedIn, que es importantísimo hoy en día, joven, que tengas una cuenta, un perfil en LinkedIn, ¿verdad? Para que puedas vender tu perfil de una manera estratégica y que pueda la persona que está haciendo la contratación sepa que estás alineado con la tecnología. Hoy en día hay empresas incluso que se están pidiendo el link, es decir, el hipervínculo de tu perfil de LinkedIn. ¿Se pueden imaginar eso? Es decir, primero fueron las redes sociales como Facebook, entre otras, ¿verdad?, que comenzaron a integrarse en los sitios web de las compañías. Ahora es meramente el perfil de LinkedIn, ¿verdad? Es importante tenerlo. Ahora, si yo estoy aplicando una posición de ventas, lo primero que va a hacer el reclutador va a ver si yo en realidad tengo experiencia en ventas. Lo segundo es cuánto tiempo tengo trabajando en ventas. ¿Qué proyectos he desarrollado yo estando en esa posición? ¿Cuáles han sido las habilidades que yo he desarrollado en esa posición? ¿Soy bueno persuadiendo? ¿Soy bueno con soft skills, por ejemplo? ¿Soy bueno haciendo project management? ¿Tengo buen time management para poder hacer mis evaluaciones de mi equipo? ¿Cómo yo motivo a mi equipo en el día a día? ¿Qué elementos
intrínsecos y extrínsecos yo busco o tomo en cuenta o aplico en mi equipo para que mi equipo esté motivado todo el tiempo? Todas esas preguntas y más son preguntas que pueden hacerme al momento de yo aplicar para un gerente de ventas en una empresa, ¿verdad? Y entonces va a depender de todo un proceso desde mi experiencia como tal, todo lo que he venido haciendo, ¿verdad? Ok, perfecto, Chris. Dale, yo te sigo igual. Perfecto, gracias. Va a depender de todo un proceso, ¿verdad? Desde elaboración de la hoja de vida, desde preparación física mía, mental, al momento de la entrevista, cómo yo voy a desarrollar las preguntas o las respuestas, mejor dicho, que voy a darle si estoy perfilándome para una posición, como estamos hablando de este ejemplo de gerente de ventas. Es importante que usted sepa que las preguntas van a ir direccionadas a lo que usted está aplicando, ¿ok? Si bien va a tener una que otra pregunta que se aísle un poco o que se separe un poco de la posición, la mayoría de preguntas que te van a hacer, chavalo, si estás aplicando para un gerente de ventas, van a ser relacionadas con ventas, escenarios, conceptos, desarrollo, entre otras cosas, ¿ok? Listo, esa es la número 7 de las preguntas que tengo en la lista. La número 8 es, ¿cómo me preparo para una entrevista sin experiencia previa? Esa es una pregunta puntual. ¿Cómo yo hago, Chris, para prepararme si tengo cero experiencia? ¿Creen ustedes, y aquí les voy a dejar abierto el chat, que sea conveniente que yo me prepare solo? ¿Creen ustedes que yo, si tengo cero experiencia, es recomendable que yo me prepare por mi cuenta? Porque como yo me la sé, creo que me la sé todas, de todas, entonces no es necesario que yo busque a mis amistades, a mis compañeros de clase o a mis conocidos, a mis amigos y les pregunte acerca de esto, o que me ponga a investigar en internet, me ponga a ver videos en YouTube de entrevistas de trabajo. Busquen ChatGPT cómo contestar esta pregunta, por ejemplo. Es importante, joven, que si va a ser tu primera entrevista de trabajo, te vayas documentando y vayas tomando ventaja de todos los soportes que tienes, internos y externos, todas las personas que te puedan ayudar en tu círculo y las personas que no son de tu círculo que te puedan ayudar también. Es recomendable que vayas preparado y no lo hagas de una manera sola. Tienes que tomar ventaja y apoyarte de todas estas fuentes. Dice Cristian acá, lo más conveniente sería buscar de amigos / conocidos con experiencia y recopilar lo más importante. Claro, hacer una segunda búsqueda con herramientas en línea, perfecto. ChatGPT hoy en día te puede resolver muchas cosas, ¿verdad? Y puedes buscar, por ejemplo, cuáles son las preguntas más hechas o cuáles son las preguntas más trending, por ejemplo, en el 2025 para un joven de 18 años que está aplicando a una empresa X. Tienen que ser específicos con estas inteligencias artificiales para que les den respuestas puntuales. Ahora, no recaigan todo en la respuesta que le va a dar este robot, esta inteligencia artificial. Tómelo como referencia y usted elabore después su propia respuesta, ¿ok? Es muy importante que tenga eso muy en mente, ¿verdad? Entonces sí, ¿cómo me preparo para una entrevista si no tengo experiencia previa? Tome ventaja de todos sus recursos, todos los recursos que hay en línea, los conocidos, los amigos, videos, entre otras cosas, para yo ser sincero en mi proceso de entrevista. Veo, te va a decir el reclutador, veo que tenés cero experiencia. Esta es tu primera entrevista de trabajo. Tenés que decir, sí, es mi primera entrevista de trabajo. Sí, estoy un poco nervioso. Está bien demostrar vulnerabilidad en el proceso, ¿ok? Muchas personas quedan, ¿verdad? Quedan mal porque en realidad están viendo que es su primera experiencia, su primera entrevista y dicen que no. El reclutador ya te investigó, el reclutador ya te hizo una mitigación, el reclutador incluso ya llamó a la empresa o a la institución donde estudiaste para probablemente solicitar una referencia tuya, ¿verdad? En muchos casos eso se da. En pocas ocasiones se da, pero cuando se da es cuando la persona en realidad quiere investigar acerca de esta persona que está aplicando al lugar, ¿verdad? Y tiene que hacer su mitigación previa, su assessment a previo, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, otra pregunta que te haces, joven, que estás ahí queriendo aplicar, que sí, que no quieres aplicar. ¿Qué debo vestir para mi primera entrevista de trabajo? Ok.
Se puede abrir un debate de toda una noche, toda una tarde, toda una semana de cómo vas a ir con tu dress code, es decir, el código de vestimenta que vas a utilizar en relación a tu primera entrevista. Eso va a estar dependiendo de tu presupuesto, chavalo. No te vayas a estresar si no tenés un blazer, un smoking, una corbata, unas zapatillas carísimas, una corbata carísima, qué sé yo, un cinturón carísimo, una faja carísima. No te estreses si no tenés eso. Con que vayas casual, con una camisa de botones o camisa manga larga, un pantalón de vestir, de tela de vestir, con unos zapatos decentes, más que bien. No vamos a hablar de lujos porque muchos de nosotros tenemos limitaciones económicas y hay que hablar las cosas a como son. A mí me gustaría llevar unas zapatillas de esas que son carísimas, que valen 400, 600 dólares, pero no hay para eso, ¿verdad? Mi experiencia personal, dice Chris, no hay chance para una segunda impresión, pero todo es que combines bien. Claro que sí, Chris. La verdad es que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión, como dicen en ventas, Chris. Esa es la verdad, ¿verdad? Pero si vas a ir humildemente vestido, por favor, métele plancha a eso, ¿verdad? No vayas como que vinieron y, como decimos aquí en Nicaragua, una vaca vino y te agarró y te le escupió la camisa. No, tenés que ir por lo menos planchado, ¿verdad? Y por favor, hay que ir aseados a la entrevista, que no se nos sienta olores extraños, ¿verdad? En el proceso. Es importante. Sí, Chris, algo sencillo. La verdad que no vamos a hablar aquí de dress code y que tenés que ir con un blazer. Y entonces, no vamos a estarle metiendo el mono a los chavalos, pues. Listo. Dice la pregunta número 9. ¿Qué debo vestir para una entrevista de trabajo? Que es la que acabamos de ver. Pero esa complementa con lo que viene siguiente. ¿Cómo respondo si me preguntan sobre mis debilidades o experiencia laboral ilimitada? ¿Cómo puedo responder yo si me preguntan en relación a mis debilidades o experiencia laboral limitada? Eso va conectado con todo lo que venimos hablando de presencia, de conocimiento, de profundidad, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, hay que remarcar siempre, o hay que ser honesto, ser íntegro en el proceso. Esa es una pregunta puntual para mí, porque como puedes ver, es la primera vez, como ya te compartí, que estoy en una entrevista, y la verdad es que me ha sido de mucho agrado, he aprendido mucho en estos 5 minutos que he estado con vos, ¿verdad? ¿Cuál sería mi debilidad? Bueno, tal vez conocer el producto o tener experiencia previa. Sin embargo, la experiencia que yo puedo traer a la mesa es experiencia de manejo de proyectos, porque en la universidad o en la secundaria yo era la persona que manejaba los proyectos. Liderazgo nato, un liderazgo autocrático, un liderazgo democrático puede ser. Un liderazgo motivacional, me gusta motivar a las personas y eso crea un ambiente laboral muy positivo en relación a cómo puede ir el departamento de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces, si bien no tengo experiencia técnica, pero tengo experiencias blandas y habilidades blandas que me van a permitir a mí encajar o tener un buen alineamiento con el departamento. Entonces, uno tiene que ser primero honesto, transparente, tienes que ser íntegro en el proceso para que la persona que te está entrevistando diga, hey, este chavalo, independientemente de que no tiene experiencia, pero se está vendiendo bien en la entrevista. Y ponerle que no te acepten en la primera, pero vas a causar una buena primera impresión, como dice Cristian. Más adelante, ¿qué sabemos? Y te llaman y te dicen, hey, mira, ¿recuerdas soy fulano de tal, el día que viniste? Sí, tenemos una vacante para ti. ¿Puedes venir? Perfecto, listo. Entonces ya yo causé una buena primera impresión que me llevó a tener esta parte, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿es recomendable hablar sobre expectativas salariales en la primera entrevista? Yo creo que sí, pero vamos a hablar al estilo de razonamiento matemático. Sí, solo sí, ya completaste todo el round de entrevistas, ¿verdad? Y en el proceso de selección, cuando aplicaste a la vacante, no había un salario específico. Al final de la entrevista, tenés todo el derecho de preguntar acerca del salario. Claro que sí, es parte de la conversación. Muchas personas, ¿verdad?, no esperan al final, ¿verdad? Están desesperados y en las primera, segunda, tercera pregunta van y dicen, pero ¿cuánto van a pagar aquí? ¿Cuánto es lo que voy a ganar aquí? Hay que esperarse, hay que tener paciencia, hay que vivir el proceso, digerir las preguntas, sentir ese nervio
Y al final, cuando tengan la oportunidad de darle o hacerle la pregunta al entrevistador, usted van y le dicen, bueno, sí, porque al final, en todo caso, el entrevistador te va a decir, ¿tenés alguna pregunta para mí? Sí, vas a decir. Antes que todo, gracias por la oportunidad que me están brindando. La verdad es que me siento halagado, me siento halagada, me siento bien de estar en este proceso y he aprendido mucho de él porque es mi primera entrevista, ¿verdad? Quiero saber, para este rol que ustedes están ofertando, ¿hay algún salario básico? ¿Hay un salario fijo? Y si hay un salario básico, ¿ustedes pagan comisiones o alguna bonificación? Esa es una pregunta válida. Pero chavalo, que me estás escuchando ahorita, eso te recomiendo que lo hagas al final, ¿ya? Si en el proceso, como te decía, de aplicación no se visualizó o no se expresó explícitamente, ¿verdad?, el ingreso que vas a tener, entonces yo te recomiendo que lo dejes al final. Ahora, la mayoría de las empresas, y con esto van a aliviar las preocupaciones, la mayoría de las empresas ya te pone el ingreso de la plaza, ¿verdad?, para que no tengas esa incertidumbre, ese concern, ¿verdad?, de que no te van a decir cuánto vas a ganar en la plaza. Y anteriormente, de hecho, hace unos 15, 20 años atrás, algunas empresas lo hacían, otras no lo hacían, pero hoy la mayoría de las empresas lo están haciendo. Es decir, están poniendo explícitamente cuánto es el ingreso que requiere para o que van a pagar para esa plaza, ¿ok? Entonces, es importante, ¿verdad?, que hagas esa pregunta. Ahora, no solo la pregunta del ingreso. Si te dan chance para hacer otra pregunta, entonces acá la siguiente, ¿cómo les digo esto? La siguiente observación sería que si a mí me dicen, ¿tenés alguna pregunta para nosotros? Aprovechar el tiempo y hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ustedes están estructurando o cómo ustedes están dedicando un esfuerzo humano para mantener este departamento al cual yo estoy aplicando motivado? ¿Cuáles son los pasos o cuál es la técnica que ustedes están aplicando para mantener un ambiente laboral muy saludable, que es el cual yo he investigado acerca de este trabajo o esta empresa a la cual estoy aplicando? ¿Y cuál es esa filosofía, más allá de sus valores, que está haciendo mella en las carreras de estos profesionales que están acá? Porque me interesa yo iniciar acá y poder ser parte de ese proceso de cultivación. Entonces son preguntas que son profundas, que el entrevistador no espera que le hagas. Entonces es importante que las tomes muy, muy en cuenta, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si me comienzan a hacer preguntas acerca de requisitos y habilidades? Por ejemplo, necesito un título universitario para aplicar a un trabajo. ¿Qué creen ustedes? ¿Se requiere ser graduado de la universidad para trabajar hoy en día? Bueno, y no solo hoy en día. Yo recuerdo que en mis tiempos vos podías aplicar a uno siendo profesional. Podías tener varias opciones, ¿no? Y cuando vino el boom de las multinacionales en el 2008, acá en Nicaragua, pues con mucha más razón, ¿verdad? Los chavalos comenzaron a aplicar, aún no teniendo un título universitario. Entonces, esa pregunta vamos a contestarla ya. No necesitas un título universitario para aplicar a un trabajo, ya sea de capital local o de capital extranjero multinacional. Eso no quiere decir en ningún momento que aquí vamos a estar fomentando, ¿verdad?, el hecho de no estudiar en universidad. Es importante que nos cultivemos en educación superior, educación técnica, educación puntual. Es importante que nosotros pasemos, que tengamos esa experiencia que nos va a ayudar en mucho en nuestro futuro, ¿ok? Listo. Ahora, ¿cuáles son las habilidades más valoradas en un primer empleo? Esa es una muy buena pregunta, de hecho. ¿Cuáles son las habilidades más valoradas en un primer empleo? Para comenzar, si es tu primer empleo, chavalo, ¿verdad?, o chavala que estás conectado en este momento, lo primero que va a valorar el entrevistador y la empresa como tal es tu integridad, tu puntualidad, tu respeto, tu compromiso. Más allá de eso, la habilidad que va a desarrollar o que va a apreciar de vos es que tengas tu manejo de tiempo bien controlado y que sepas ser un team player, es decir, alguien que sabe ser un compañero de equipo y que colabora de una manera positiva, que siempre está abierto a colaborar. Todas esas son cosas que una empresa va a valorar mucho si es primera vez que estás aplicando por una empresa. Lo primero, como les digo, es la integridad, ¿ok? Eso es lo primero, porque si uno se gana el respeto
y demuestra que es íntegro, el resto viene por añadidura, ¿ok? Ahora, ¿es obligatorio tener experiencia previa para conseguir un trabajo? No necesariamente, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. ¿Debo aprender inglés u otro idioma para tener más oportunidades? La respuesta es contundente acá y sí. Es recomendable que te cultives y tengas ese valor agregado de un segundo, un tercero, un cuarto idioma, ¿verdad? Es importante. Si ustedes me preguntan a mí, ¿verdad? Yo creo que lo primero debería ser el inglés, ¿verdad? Sin embargo, muchos de ustedes pueden debatir esto y pueden decir, no me interesa, me gusta más el francés. Perfecto, no hay ningún problema. Sin embargo, el nicho de lugares que están contratando personas en francés es reducido. El nicho de personas, o de empresas, perdón, el nicho de empresas que están contratando para personas bilingües que saben hablar inglés es mucho más amplio, ¿verdad? Esto no quiere decir que el inglés, yo estoy diciendo que el inglés es mejor idioma que el francés. Lo que estoy diciendo acá es que el inglés te abre más oportunidades que los demás idiomas. Entonces lo primero debería ser preocuparme por estudiar en la universidad y a la misma vez yo ser autodidacta y poder tener un cursito en YouTube o en cualquier aplicación, o si tengo el efectivo para poder ir a una academia, poder estudiarlo en una academia, ¿ok? Ahora, ¿qué tan importante es tener una red de contactos para conseguir trabajo? Es importante, ¿ok? Es importante. Ahora, vean, muchas personas tergiversan esto y comienzan a creer que tener un conecte te va a ayudar. Tener un conecte, dicen muchos. ¿Qué tipo de conecte es el que vos tenés? ¿Qué tipo de persona es la que te está ayudando? ¿En realidad lo está haciendo legítimamente o le vale? ¿O no le interesa? ¿O le mandaste tu currículum y lo engavetó, como decimos? ¿Qué hizo con el currículum? ¿Qué hizo con la hoja de vida? Lo engavetó. ¿Qué pasa ahí? Entonces todas esas cosas tenés que verlas, ¿ok? Sí es importante tener una red de contactos profesionales y para eso existen muchas plataformas. Ya hemos hablado de LinkedIn, por ejemplo, hemos hablado de Glassdoor, entre otras plataformas como Indeed, por ejemplo, que aquí en nuestro país, por ejemplo, no podemos descargar o no tenemos acceso a la aplicación como tal, pero sí podemos hacerlo desde el sitio web, ¿verdad? Entonces es importante ir creando ese círculo, esa conexión, ese network, ¿verdad? De personas y contactos para que yo pueda tener más visibilidad de las oportunidades y que incluso pueda ser recomendado en su momento, ¿ok? Listo. Ahora, las preguntas que son más que todo condiciones laborales y expectativas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Cuál es el salario razonable para un recién egresado? Te puedes estar preguntando ahora mismo. ¿Cuál sería el salario razonable para un recién egresado? Eso va a depender que si el trabajo al que estás aplicando es de capital local o es de capital extranjero. Va a depender de la posición o el rol al cual estás aplicando, entre otras cosas, ¿ok? Entonces eso va en dependencia de muchos factores, de muchos elementos. ¿Cómo saber si una oferta de trabajo es legítima y no estafa? ¿Ok? Ya eso lo hablamos en un live anterior. Creo que hablábamos de, incluso con un invitado que tuvimos, hablábamos de que él fue estafado por una empresa, ¿verdad? Que le estaba haciendo shadow, por decir así, estaba haciendo algo que no estaba dentro de lo normal, dentro de lo correcto. Entonces hay que investigar a la empresa, hay que hacer una mitigación acerca de la empresa, checar su sitio web, revisar que sea legítimo el sitio web, ver las redes sociales, cómo está con las redes sociales, buscarlo en internet. Hay muchos sitios que permiten validar una empresa, ¿verdad? Ustedes los pueden conseguir. Son sitios gratuitos que pueden irse a cualquier navegador y pueden investigar acerca de esa empresa. Incluso pueden tomarse la ventaja de utilizar LinkedIn o Glassdoor para poder validar si es una empresa de capital multinacional, lo pueden hacer ahí. Si es una empresa de capital local, pues hay muchas plataformas como Te Coloco, Grupo Empresariales, entre otras que yo les he estado compartiendo en esta cuenta. Entonces es importante que usted se dé la oportunidad de hacer esa investigación para darse cuenta si es legítima o no es legítima la empresa. ¿Cómo equilibrar el trabajo y la universidad si aún estoy estudiando? Ese fue uno de los lives, uno de los temas que tuvimos en los lives de esta semana, creo que fue el lunes, si no me equivoco, en la cual estábamos hablando de cómo estudiar y trabajar a la misma vez y cuáles eran las recomendaciones. Si te lo perdiste, aquí tengo el contenido en el perfil para que puedas darle scroll abajo y lo buscas y lo vas a obtener. Muy puntual, muy importante que sepas qué recomendaciones dimos. Fueron 10 que dimos para estudiar y trabajar o trabajar y estudiar y que fueras, que tú rindieras en ambas cosas, ¿ok? Te invito a que lo busques acá en la cuenta.
¿Qué hacer si me ofrecen una pasantía o no remunerada? Bueno, si a mí me interesa iniciar ese proceso, ¿verdad? De envolverme o empaparme de todo lo que es el ambiente laboral y ganar experiencia, y tengo el tiempo y cuento con los recursos, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar esa opción de pasantía? Si está surgido que necesitas el dinero, porque hay muchos de ustedes que sí necesitan el dinero ya, ¿ok? Entonces quiere decir que esta opción no es para vos. Va a depender de tu necesidad y la posición que tengas en este momento, ¿ok? El sí o el no va a depender de cómo te sintas, qué necesites vos en este momento, chavalo. ¿Es posible conseguir un trabajo remoto o híbrido sin experiencia? Sí es posible, sin embargo, ¿verdad? ¿Cómo les digo esto? Sí se puede, pero va a ser algo que probablemente te va a requerir de mucho esfuerzo, te va a requerir de muchas cosas, te va a requerir de cierta experiencia, y entonces ahí es donde viene la situación. Ahora, muchos de los trabajos remotos, la mayoría de los trabajos remotos que yo conozco, ustedes si conocen a otros, por favor compártalo ahorita. Muchos de los trabajos que yo conozco están requiriendo del inglés, ¿verdad? Y cuando les digo inglés, no es que yo voy a hablarlo y lo voy a sonar con un inglés de viaje que es muy quebrado, no, o que es muy fuerte, un acento muy fuerte, no. Tengo que tener una proficiencia alta para poder entrar a un trabajo. La mayoría de los trabajos remotos eso están requiriendo, ¿verdad? Eso no quiere decir que no hayan trabajos de paga, ¿verdad? Por decirle así, que paguen menos para trabajos que se hagan en español. Sí se pueden conseguir. Esta es otra recomendación que dimos en un live anterior, creo que fue la semana pasada, en relación a cuáles son las recomendaciones que les doy a los chavalos para su primer trabajo, ¿ok? Sí pueden iniciar remotamente, sin embargo hay muchas cosas que tienen que valorar, y mi recomendación simple y plana fue de que si pueden comenzar en un trabajo en el cual puedan tener prestaciones, es mejor para después hacer la transición a un trabajo remoto, ¿ok? No es una regla, una vez más, pero es lo recomendable, ¿ok? ¿Cuánto tiempo debo quedarme en mi primer trabajo antes de buscar otro? Bueno, eso va a depender cuánto tiempo tengo que quedarme en un trabajo para buscar de otro. Eso va a depender de vos, va a depender de cómo te sintás, de qué es lo que vas a esperar, cuál es tu visión, qué es lo que querés hacer, cuáles son tus planes a corto, mediano, largo plazo. Ese trabajo te está remunerando de la mejor manera posible. Tenés un ambiente laboral que es el idóneo para esto. Todas esas preguntas te tenés que hacer al momento de optar por hacer una transición a otro trabajo. Ahora, no es recomendable que acabas de iniciar y al mes siguiente ya te vas al otro trabajo, a menos que sea una super emergencia y que en realidad al otro trabajo donde vas sea un trabajo que valga mucho la pena y que hayas trabajado mucho para ello, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces hay que ser responsables también y ser honestos al momento de la entrevista, chavalos, ¿ok? Y ahí yo creo que estamos cerrando, ¿verdad? Son 26 preguntas que estuvimos compartiendo el día de hoy para todos aquellos que tengan esa incertidumbre de qué hacer, dónde ir, con quién hablar en relación a las personas que están buscando su primer trabajo en este 2025. Es importante que se dé su chance de conocerse a sí mismo, chavalo. A la medida que usted se vaya conociendo a sí mismo es cuando va a ir conquistando este mundo, donde va a ir sabiendo qué puertas tocar, a qué personas me tengo que acercar, a qué lugares tengo que ir para poder tener ese desempeño que necesito. Entonces, les agradezco mucho por haberse conectado el día de hoy. El día de hoy cerramos con esto. El próximo lunes, si Dios así lo permite, vamos a estar hablando de ambientes laborales tóxicos, ¿ok? Ese es un tema muy controversial porque afecta a muchos trabajadores tanto en Nicaragua como fuera de Nicaragua, trabajos locales y trabajos que no son locales, ¿ok? Vamos a estar dando algunas recomendaciones de qué hacer en el caso de aquellas personas que ya están pasando por este proceso de un ambiente tóxico. Lamentablemente hay 2 que 3 siempre personas, jefes, no líderes, jefes, ¿verdad? Porque hay que hablar las cosas como son, que hacen de un trabajo un desastre, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de algunas recomendaciones y qué hacer si yo tengo o estoy viviendo esa situación de un trabajo tóxico. ¿Cuáles son esos componentes, esos elementos que me van a ayudar a mí a ir superando poco a poco eso? Soy el Coach JP, gracias nuevamente por conectarse. Me despido diciéndoles que hay que estar motivados para motivar, chavalos.
Hasta la próxima. Los veo el próximo lunes. Cuídense. Pasen un excelente fin de semana.